bienvenidos a una emisión más de Arena Política. Y bueno, como ven, tenemos mucha información y también mucha carnita que exponer aquí en este programa, pero como ven, estoy muy bien acompañada por mi queridísimo amigo, experto en redes, Tomás González Corro. Claudia, como cada jueves, es un verdadero gusto y enorme placer estar contigo aquí, compartiendo cámaras y micrófonos en Arena Política, gracias a quienes nos acompañan también en este programa. Así es, y vamos a tener cierres de campaña y también lo que está ocurriendo en el Estado de México, pero también los escándalos de Andrés Manuel López Obrador con Eva Cadena y todo su staff. Pero iniciamos con lo que es el Estado de México, en donde no hay nada para nadie y creo que va a ser un cierre de campeonato. Un cierre de fotografía, como es el clásico de las carreras de caballo, Claudia, en donde pues prácticamente al cierre, digamos, de las campañas, en donde si bien ya no podemos hablar de números tal cual de las dichosas encuestas, sí podemos comentar, Claudia, que no hay nada para nadie y que todo esto va a ser producto de la reflexión ciudadana en estos días que quedan de aquí al domingo. Así es, y bueno, ya como todos sabemos, los candidatos del PRD, Juan Cepeda, que ha estado creciendo mucho, y Josefina Vázquez Mota, que bueno, pues se esperaba que no creciera tanto por todos esos problemas internos y al final pues no convenció para la gente que estaba queriendo o que pretendía votar por Josefina Vázquez Mota. Y bueno, también el pleito cerrado que tiene Delfina Gómez con Alfredo del Mazo, en el que estos dos partidos, tanto Morena como el PRI, bueno, pues llevan la cabeza en las preferencias electorales, pero también ha sido una guerra sucia y de lodo, de veras, encarnizada. Pues impresionante. Y es que cómo no, Claudia, si el Estado de México es, además de que electoralmente el número uno a nivel nacional en términos económicos es muy importante, y si a eso le agregamos que en el Estado de México está concentrado el grupo político más importante en este país, que es el llamado Grupo Atlacomulco, sí, pues obviamente es el caldo de cultivo para que, si han gobernado prácticamente 90 años este grupo y junto con el PRI, pues difícilmente se van a dejar arrebatar tan fácil y sin dar la pelea. Recuerdo esa frase célebre de Fidel Velázquez que decía, el ex líder y extinto líder de la CTM, decía que a balazos llegamos, a balazos nos vamos, hablando del PRI, precisamente en su llegada al poder, producto de la Revolución Mexicana. Entonces, pues no va a ser un día de campo para el que le quiera arrebatar el poder al PRI en el Estado de México. Y si a eso le agregamos, Claudia, que es el punto geográfico electoral más importante previo a la elección presidencial del próximo año, Claudia, pues entonces tenemos ahí un final muy interesante que nos tocará observar el próximo domingo. Y así es, Tomás. Este domingo tenemos elecciones en 3 estados, como es Coahuila, lo que es Nayarit, el Estado de México, y tenemos alcaldías en el Estado de Veracruz. Pero bueno, ya estamos también teniendo nosotros la hoguera de las vanidades aquí en el Estado, con la rueda de prensa que ayer convocó Eva Cadena Sandoval, la diputada local en el Congreso de Veracruz, quien todavía parece ser que todavía tiene las siglas de Morena. Ella todavía sigue hablando de su partido, en la que ella expone las debilidades de cada uno de los integrantes del staff de Andrés Manuel López Obrador por los dineros, y también que están involucrados el grupo parlamentario en el Congreso de Veracruz. Esta rueda de prensa fue un cañonazo para Morena, en donde expone que realmente cómo sobrevive este partido político, y también todas estas líneas de dineros que van directamente al partido político y para auspiciar la campaña, pues que ya es una campaña desde hace muchos años que ha estado ejerciendo Andrés Manuel López Obrador. Sin lugar a dudas, Claudia, la rueda de prensa a la que convocó Eva Cadena tenía una intencionalidad muy clara. Así es. El último día de campaña. El último día de campaña, tratar de descarrilar los resultados electorales a favor de Morena. Así es. Obviamente
Eva Cadena, una mujer que independientemente de todo lo que se haya dicho, visto y comentado de ella, independientemente de eso, sin lugar a dudas jamás esperó la manera en que Morena la hubiese lanzado literalmente a los leones para que se la devorara. Ella lo dijo, que la habían dejado sola. Así literalmente. Es. Y no solamente la dejaron sola, sino que además le dieron su ayudadita ahí a los leones, como en el circo romano. Oye, pero tenemos el video. Tenemos el video. ¿Te parece si lo vamos a ver? Vamos a verlo. Dura 20 minutos. Nada más vamos a exponer lo más importante en su discurso y regresamos rápido. Así es. No se vaya. Mi comunicado y posteriormente una ronda de preguntas y respuestas. Señoras y señores de los medios de comunicación, agradezco mucho su presencia en estas horas tan difíciles para mí. Soy la diputada Eva Cadena. Estoy aquí ante todos ustedes para dar la cara, para decir la verdad y para acabar con la calumnia y con la ofensa. Si dejé pasar un tiempo, fue porque las amenazas de muerte afectaron mucho a mi persona, a mis hijos, a mi familia, y tuve que dar un espacio para ellos, y también el mismo lo ocupé para mi defensa legal. Hay mucha gente interesada en que yo pague las culpas de otros, en que pierda mi diputación y que incluso acabe en la cárcel por delitos que yo no he cometido. Quienes me conocen saben que fui víctima de una trampa. Mi partido Morena, cuando más lo necesitaba, me dejó sola. Violaron mi presunción de inocencia, mis derechos políticos y mis derechos humanos. Ahora me doy cuenta que usaron mi caso para lavarse la cara. Les preocupa mucho un tema que afecta a todos los partidos y está presente en todas las campañas: el dinero al margen de lo que establecen las reglas electorales. Me usaron como coartada para ocultar muchas cosas irregulares que ellos hacen, porque el problema de fondo es que todos los partidos buscan recursos adicionales a los que reciben de los organismos electorales, y Morena no es la excepción. Las campañas son muy costosas, cada vez más, y los partidos, en lugar de poner orden y dar transparencia, han optado todos por simular que se cumplen los topes de campaña y que el único financiamiento que existe es el público y el que establecen las reglas, cuando en realidad fluye mucho dinero sin control. En esta historia, sin embargo, no todo lo que se ha dicho y no todo lo que se ha visto es verdad. Por eso vengo ante ustedes a hablar de este tema que se ha difundido ampliamente y que ha servido para presentarme como la persona que no soy. Quiero empezar por decirles de manera muy clara que solo existen dos videos. Uno en el que acudí a una reunión con un grupo de personas que se acercaron a mi oficina presentándose como familiares y cercanos del coordinador de Morena en el Congreso de Veracruz, el diputado Amado Cruz Malpica. En esa reunión, para sorpresa mía, porque era algo que no esperaba, es donde se me hace entrega de un recurso, pero no en las condiciones en que se presenta, con un video editado que se dio a conocer a los medios. El segundo video, que igualmente ha sido manipulado y cortado para que parezcan varios, es donde devuelvo el recurso. Ustedes pueden verificarlo porque incluso estoy usando la misma ropa. La persona que fue el enlace y que se presentó a mi oficina y se identificó como Alexis García, me dijo que era primo del diputado Amado Cruz Malpica. Cuando estuve con ellos, me insistieron muchas veces en que yo recibiera el efectivo. Me dijeron incluso que no les gustaría viajar con ese dinero por carreteras de Veracruz por el tema de la inseguridad. De modo que, presionada por lo inesperado de la situación, fue que acepté el recurso a condición expresa de que buscaría conductos partidistas para hacerlos llegar. Fue un error de mi parte y lo he reconocido y siempre he dado la cara. Actué
con la confianza que me daban las circunstancias. Era, a todas luces, una trampa que mucho lamento y que mucho me ha dañado y que me ha presentado como lo que no soy y nunca seré. Sin embargo, cuando hablé con el presidente estatal de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, me dijo él tajantemente: ni te metas, tú no eres la gente indicada para eso. Por eso voy al segundo encuentro, a decirles que yo no podía ser el conducto y a decirles, como aparece en uno de los videos, que hablaran con la diputada Rocío Nale o con el propio diputado Amado Cruz Malpica, porque lo que me consta y de lo que yo puedo hablar es que ellos son los que manejan recursos para financiar las actividades de Morena. El financiamiento de los partidos no cumple con lo que determina la ley. Por ejemplo, en el Congreso de Veracruz, los bonos que supuestamente no reciben los diputados de Morena, sí los reciben, pero son para financiar actividades partidistas como las visitas de López Obrador. Estos recursos son irregulares en cuanto a su origen y por lo mismo se utilizan indiscrecionalmente, además de que no se reportan a la autoridad electoral. Una gira o un mitin requiere de muchos recursos. El financiamiento obtenido no es el que determina o aprueba la ley y tampoco se presenta en los informes que se debe hacer a las autoridades electorales. En este caso, se trata de recursos públicos que debieron ser utilizados para hacer una labor legislativa de calidad, pagando buenos asesores y especialistas que apoyen la tarea de los diputados. Para lo que sirven es para actividades políticas de un partido que oficialmente reprueba prácticas como esas que todos los partidos hacen. Más aún, ese dinero público que recibe el coordinador de la fracción de Morena es utilizado además para pagar asesores que realmente son candidatos a ediles en el actual proceso electoral de Veracruz y que ocupan para financiar sus actividades. Todo esto ocurre por instrucciones de la diputada Rocío Nale y del diputado Amado Cruz Malpica. Por eso me impidieron ser la coordinadora de los diputados de Morena, lanzando en su momento una campaña feroz en mi contra entre los diputados plurinominales porque les interesaba disponer de esos recursos. Estas actividades me inconformé, las denuncié al interior del partido, me opuse tajantemente y ahora entiendo por qué la reacción en mi contra ha sido así. Después de que salieron los videos, estuvieron presurosos a denunciarme, a quitarme la candidatura, a pedir la expulsión inmediata del partido. Mi error fue utilizado para hacer a un lado la competencia o a un testigo incómodo. No querían que estas cuestiones se ventilaran públicamente. Sin embargo, le he pedido a mi abogado que me prepare la denuncia que voy a presentar sobre el financiamiento ilegal de campañas con recursos públicos del Congreso de Veracruz. Es tiempo de decir la verdad y de hablar del problema que todos los partidos tienen, de las prácticas corruptas, del uso de los recursos públicos, del engaño y de la doble moral. Morena, lamento decirlo, asume las mismas prácticas de financiamiento ilegal de sus adversarios. El gasto político está ahogando la base ética de todos los partidos, incluyendo Morena. Otro ejemplo es el discurso de los diputados de Morena respecto a la donación que hacen del 50% de sus salarios para las universidades que promueve López Obrador. Si fueran realmente honestos, entregarían el 50% de lo que verdad cobra un diputado de Morena. Y no es así, aunque presumen de no mentir y de no traicionar y de no robar. Pero la verdad es que no aportan ni el 10%. Y eso es otro de los muchos engaños que se hace a la militancia de Morena y al pueblo de México. Como diputada por el Estado de Veracruz, exigiré transparencia y un manejo honesto de los recursos que reciben todas las fracciones parlamentarias. Como muchos mexicanos, abracé la idea de que Morena era un partido diferente, que era un partido con el que se puede cambiar al país, pero la obsesión por el poder le ha llevado a que sus prácticas sean similares
a la del resto de los demás partidos. Después de los videos, con quien tuve comunicación fue con la diputada Rocío Nale. Su recomendación fue que me deslindara de inmediato del licenciado. Ahora entiendo que para ellos lo importante es seguir encubriendo lo que consideran el bien mayor y sacrificando a cualquiera, violentando sus derechos, su presunción de inocencia, como lo han hecho conmigo. Yo soy una mujer que proviene de una familia honesta. Soy una mujer trabajadora que genera empleos en Veracruz a través del trabajo con su familia. En esta historia he sido víctima, he sido el daño colateral de los políticos corruptos, de uno y de otro partido, que buscan el poder por el poder. Por eso yo decidí empezar a decir la verdad. Espero que las autoridades investiguen quiénes son los responsables de este engaño que he sido víctima y de los videos que solo cuentan una parte de la historia. También espero que las autoridades actúen conforme a la ley y presenten pruebas lícitas, no materiales que solo han servido para mi linchamiento mediático y para sacar provecho político de los partidos, incluso de parte del partido al que le aporté más de 42,000 votos como candidata a diputada por mayoría. Esto es todo lo que hoy les tengo que externar. Les agradezco su atención y estoy a su disposición para una ronda de preguntas. Bueno, como ven, en lo que ocurre en lo referente a las declaraciones de Eva Cadena Sandoval con relativo a que ella, bueno, pues ya abre o destapa esta cloaca en donde Morena pues ya se evidencia como que es un partido timador para los simpatizantes, ¿no? Y es que, Claudia, fíjate que lo que vende electoralmente Andrés Manuel López Obrador con la ciudadanía es la superioridad moral y ética de Morena y de todos sus candidatos. El hecho de que Eva Cadena en senda rueda de prensa a nivel nacional esté declarando de que sí hay dinero por fuera de las rutas institucionales ilegales en las campañas de Morena, pues quiebra completamente la columna vertebral de la estrategia de Andrés Manuel López Obrador y sus mándalas de no mentir, no robar y no traicionar, donde quedan completamente hechas añicos literalmente. Y Eva Cadena también pone el dedo en la llaga, el dedo donde duele en el tema del sistema de partidos mexicanos, Claudia, en donde prácticamente ninguna campaña ganadora respeta los topes de campaña, parte de la falacia electoral que hay en nuestro país, en donde hay mucho dinero ilegal. No estoy diciendo necesariamente que sea criminal el dinero, sí, pero sí, dinero ilegal, en el sentido de que se rebasan topes de campaña. Lo hemos visto en varias campañas, Claudia. Uno ve 2, 3 eventos y dice, no, aquí rebasaste el presupuesto 3 veces, ¿no? Sí. Y ese es justamente el momento en que Eva Cadena pues pone el dedo ahí en ese punto, y del cual, lo que ya sabemos con el PRI, con el PAN, con el PRD, bueno, ahora queda claro que Morena tampoco se escapa de eso, que en Morena también se rebasan topes de campaña, que en Morena también se recibe dinero fuera de las prerrogativas, que también en Morena hay ilegalidad en el manejo del dinero. Hay que recordarte que las declaraciones de la diputada federal Rocío Nale, en el sentido de que ella acusaba directamente a la hermana del fiscal de Veracruz, Jorge Winkler, de nombre Ana María Winkler Ortiz, y que ella había sido el personaje oculto donde ella le estaba entregando el dinero a Eva Cadena de forma ilícita en un acuerdo presuntamente también con gobierno del estado. Bueno, pues estas mentiras se caen porque se evidencia que es una mentirosa la diputada federal por Coatzacoalcos, porque el caso de esta Ana María Winkler Ortiz es una persona que las características que ya están en una carpeta de investigación en la FEPADE y en la Fiscalía de Veracruz indican que no coinciden con sus rasgos y tampoco tamaños, corte de cabello a la persona que le entregó el dinero a Eva Cadena. Y bueno, ayer dio muchos nombres
varios nombres como Alexis García, un operador de Morena, y el propio Amado Cruz Malpica, quien es el coordinador del grupo parlamentario, en donde también asegura que timan a la gente porque los descuentos que presuntamente se hacen a los sueldos de los diputados que se van para unas presuntas universidades. Lamento decir que Tomás González Corro nunca tuvo los datos de estas universidades, y Eva Cadena ayer te contestó y te dijo, no existen, es una burla y es un fraude que está realizando lo que ha estado haciendo Morena, porque esas universidades son inexistentes. Y es que sí, definitivamente puso en una crisis a Morena estas declaraciones de Eva Cadena, quien tuvo toda la intencionalidad del mundo de cobrarle la factura completita a Morena y sus compañeros, que pues prácticamente ya dijo que la dejaron sola, y lo que yo digo es que prácticamente la tiraron a los leones, ¿no?, para que la devorara, y pues ante la orfandad política del partido en el cual milita o militaba, que es Morena, y hay que ser muy claros, ella fue candidata de Morena, ella fue Morena, Andrés Manuel López Obrador la apoyó, la apapachó, le levantó el brazo, le reclamaron los militantes de Morena en las Chuapas, él la defendió. Le preguntaron a Andrés Manuel López Obrador si era corrupta y dijo, lo que diga mi dedito, no es corrupta. ¿Sí? Entonces, que los morenos no saben con qué, no era, es que era expanista y, o sea, no sean ridículos. O sea, hay que aceptar, si la regaron, bueno, adelante, la regaron y adelante, ¿no? Pero definitivamente Eva Cadena recibió todo el apoyo político por parte de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, que aquí se pudiera dibujar una complicidad entre Andrés Manuel López Obrador y Eva Cadena. ¿Y qué es lo que pasa? Pues literalmente al salir estos videos, Claudia, ¿sí?, la reacción de Morena no es por el tema del dinero, sino porque la descubrieron con estos videos. Así es. Si no fuera por esos videos, Eva Cadena seguiría haciendo campaña y seguiría siendo parte de los héroes de Morena. Así es. Y seguiría teniendo el cariño y el afecto de Andrés Manuel López Obrador. Así es, ¿no? así es. Ese es el punto, Claudia. Entonces, obviamente dijo Eva Cadena, pues me las van a pagar. Y no hizo rueda de prensa en Jalapa. Es decir, no quiso dejar el tema solamente. No, que fuera local. No, dijo, nos vamos a... ¿Quieren ligas mayores? Pues nos vamos a lo nacional. Así y es. obviamente vamos a ver si esto le pega, le afecta al Estado que está en disputa, que era el primer tema que comentábamos aquí, Claudia, que es el Estado de México, en donde van mano a mano ahí Morena con PRI Verde. Entonces, vamos a ver si el efecto Eva Cadena les pega a Morena en este tema. Hay dos detalles que no perdamos de vista, es de que ella declara que fueron trucados estos videos, es profeso para ventilarla como una timadora, cuando ella sí acepta que sí recibió este dinero, que no sabe de dónde proviene, que es ilícito, pero también ella afirma que ella devolvió esta cantidad, pero lo que el delito pues ya está evidenciado, ella lo está aceptando, y además, bueno, pues ella dijo, yo no voy a pagar los errores de otros, yo no voy a ser la única que va a ser castigada por este delito, hay otros que están involucrados, y dio los nombres de ellos, entre pues todo el staff y gente que es la operadora financiera de Andrés Manuel López Obrador, como es Rocío Nale, Amado Cruz, y también, bueno, Alexis García, que es, todos, pues me imagino que ya la FEPADE los tiene investigados. Sí, pues vamos a ver en qué termina todo esto, Claudia. Lo cierto es que yo ayer lanzaba una pregunta en redes sociales, Claudia, sobre si la gente pensaba, más allá de filias y fobias, si la gente pensaba que esto iba a tener un efecto a la baja en la votación de Morena. Obviamente se dieron ahí posiciones a favor o en contra, de que sí iba a haber un descenso de la votación a favor de Morena. Otros dijeron, no, pues no va a pasar nada porque pues, es un voto prácticamente a ciegas. En fin, sería un interesante debate. Lo cierto es de que eso lo vamos a saber, Claudia, el próximo 4 de junio, ¿no? En donde digamos que
la votación, la referencia para tener claro si le afectó o no, es la votación que tuvo Morena el año pasado con cerca de 700,000 votos. Si Morena cae por abajo de la línea de los 700,000 votos, significa que esto y todos sus escándalos sí les pegaron, y que le mandarán un mensaje a sus adversarios de que si lo siguen golpeando a Morena, si lo siguen criticando y le siguen señalando y lo siguen vigilando como hasta el momento, pues es posible derretirle los pies de barro a Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues nos tenemos que ir a comercial. Vamos a comerciales, Claudia. Sí, porque tenemos patrocinadores. Agradecemos a tiendas Look y también a la Universidad IBES por ser patrocinadores de Arena Política. No se vayan, por favor. Si quieres marcar la diferencia, te gusta sentirte único y buscas nuevos retos, más de 20 años de experiencia nos respaldan, ya que somos una institución de prestigio con alta calidad educativa. Ofrecemos bachillerato, 14 licenciaturas, 18 especialidades, 5 maestrías y un doctorado. Un mundo de grandes posibilidades gracias a los mejores planes de estudios, costos accesibles, programa de becas, horarios en distintas modalidades y carreras de 3 años en promedio. Contamos con equipo e instalaciones que te permitirán innovar durante tu desarrollo académico, porque tu futuro es nuestro principal objetivo. Bienvenido al lugar donde vivirás esta experiencia. IBES.